Queridos amigos, bienvenidos a otro episodio del canal del Coronel, pero en este caso es un episodio más que especial. Estamos en Bucaramanga, al norte de Colombia. Por tanto, estamos muy próximos a Venezuela y todo lo que sucede en Venezuela repercute en Colombia en general y muy particularmente en Bucaramanga. Y a mí me duele mucho que todo lo que está pasando con nuestros países hermanos, con nuestros hermanos venezolanos y colombianos, se desconozca en general en Europa e incluso en la propia España, a pesar de que allí hay muchos venezolanos, muchos colombianos, pero el drama humanitario que significa todo éxodo de venezolanos que han venido a Colombia y a otras partes del mundo es muy desconocido. Y para conocerlo en profundidad, pues tenemos la suerte de tener con nosotros a una serie de personas que lo conocen muy a fondo, y en este caso vamos a comenzar con Alba. Alba, bienvenida al canal del Coronel. Muchas gracias. Cuéntanos un poco lo primero, ¿quién es Alba, por favor? Alba es, en este momento soy la directora de una fundación, se llama Fundación Entre Dos Tierras. Trabajamos en pro de la población migrante y retornada proveniente de Venezuela. Soy chef de profesión, llegué a este país hace 21 años, pero yo todavía me sigo considerando migrante porque tengo acento venezolano y cédula colombiana. Entonces, ahí hay una situación extraña, pero amo a Colombia por sobre muchos otros razones y otros países, y nada, trabajando duro todos los días para dar una respuesta en positivo a la migración. ¿Cómo está la situación ahora mismo en Venezuela? Porque hay un gran desconocimiento. Tú sabes que, como pasa con otros temas, hay mucha desinformación. Dependiendo a quién escuches, pues te cuenta una versión, te cuenta la otra. Dependiendo de su ideología política, pues también lo interpreta de una forma o de otra. Me imagino que tú todavía, Alba, tienes muchos contactos en Venezuela. Sí. ¿Cómo está realmente la situación en Venezuela? Mira, en Venezuela, si hablamos con los venezolanos al interior, ellos están igual de perdidos que puede estar el resto del planeta. La información a ellos les llega muy poca, solo saben que hay unos barcos, porque así me lo han dicho, hay unos barcos que van a llegar a sacar a Maduro. Y pues porque ven el descontrol que tiene en este momento el gobierno, el gobierno de Nicolás Maduro, reclutando hasta menores de edad para llevárselos a formar parte de la milicia. Personas con discapacidad, se han visto unos videos terribles, porque entendemos que el miedo causa todo ese tipo de desesperación. Tratando de ser lo más apolítica que se pueda, creo que es un momento crucial, y como lo decía hace un rato, es la visión del venezolano hoy, es creer que esta esperanza que se está dando pueda convertirse en una realidad mañana. Mañana, por decir un día, pero sí, en los próximos meses quizás. Se habla de que el gobierno de los Estados Unidos manda toda esta flota y todos estos marines a las costas venezolanas con la intención de desarticular el cartel de los soles. Se habla por debajo de la mesa que en estos días, hace 1 o 2 días, hicieron un decomiso de más de 600 toneladas muy cercano a las aguas de Ecuador. Entonces, como que se va uniendo muchas cosas. Sin embargo, el video que sacó ayer María Corina da como un toque de esperanza, donde ella habla de que el final está cerca y que pues vamos a regresar. En mi opinión muy personal, yo quisiera que eso se diera, porque ya casi cumpliéndose 10 años de todo este proceso de migraciones, todavía vemos mucha gente sufrir en las calles, porque no hay una respuesta, y no hay una respuesta no solamente en el departamento y en el municipio, sino que no hay una respuesta concreta desde el Estado. Entonces, cuando en 10 años no se han podido cambiar las políticas migratorias, no solamente en Colombia, sino en toda la región, tenemos mucha gente sufriendo y padeciendo en las calles, uno dice que sin necesidad de vivir en las calles, pero hay que estar en los zapatos del otro, claro, para entender por qué es mejor dormir en un parque en la ciudad de Bucaramanga y no quedarse en su casa en Venezuela. Eso es terrible lo que me estás contando, Alba. Es lo que te digo, existe un gran desconocimiento en Europa sobre este éxodo, que probablemente sea el mayor éxodo
ahora mismo que hay en todo el planeta. ¿Cuántos venezolanos pueden haber salido de Venezuela en los últimos años? Mira, Alba? aquí en Colombia se habla de que tenemos, y las cifras siempre son un subregistro, se habla de 2.800.000. Nosotros casi 3 millones. Nosotros hemos manejado más de 3 millones de personas, pero se habla de que a nivel global tenemos casi 8 millones de migrantes venezolanos y a países que no se tenían nunca pues como meta o como destino final. Es muchísima la gente que ha salido y sigue saliendo. Comentaba yo hace rato que en los primeros meses de este año, entre enero y marzo, hubo una llegada de migrantes importantes, pero que no se les dio ningún tipo de respuesta. Entonces esas cifras quedaron ahí, que nadie tiene como el control, porque ya pues no hay la respuesta humanitaria. Todos los días nosotros vemos gente llegar en un promedio de 15 a 20 personas, grupos familiares todavía viajando, y han ido viajando en mayor cantidad estos grupos. Es decir, al principio de todo este proceso, en el 2017, veíamos solo hombres que venían como para trabajar y poder mandar dinero a su familia. 2019, 2020 comenzamos a ver familias, es decir, parejas, hombre, mujer, se venían. Luego familias, y ya en este momento, a finales del año pasado y todo lo que va de este año, hemos visto mucho adulto mayor caminando en las carreteras de Colombia. No con la cantidad que nosotros llegamos a atender en carreteras desde la fundación, en un día a 1.200, 1.300 personas. En este momento no es ese número, pero sí existe un número importante, porque aunque haya uno solo caminando, es porque nos está indicando que todavía, 10 años después, no tenemos una respuesta. Pero fíjate, Alba, lo que me estás diciendo es que la situación se ha ido deteriorando con el paso del tiempo. Primero venían hombres para ganarse la vida y luego a lo mejor pues traer a su familia, pero luego ya venían familias completas y ahora me estás hablando incluso personas muy mayores, que fíjate qué triste es tener que dejar tu lugar donde has crecido, donde has vivido, para ir a otro país. Pero ¿por qué ha pasado esto en Venezuela? ¿Por qué ha habido ese deterioro tan grande, Alba? Pues por la falta de gobierno que hemos tenido. El gobierno venezolano, lamentablemente para los venezolanos, ha sido un gobierno de solo robo, solo enriquecerse ellos y dejar de lado todo. Mi mamá es una mujer de 79 años. Ella vive hoy conmigo acá en Colombia. Ella trabajó toda su vida en la universidad, en la UCLA, Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, en la escuela de veterinaria, técnico histólogo, una carrera muy linda. Y mi mamá se gana $3 como pensionada. $3. $3. Eso hace que estos abuelos de 80 años salgan del país. Porque te imaginas, 80 años, eso implica que estás enfermo, que tienes enfermedades crónicas, que tienes que tener un tratamiento médico, y con cómo lo sustentas. Donde la salud en Venezuela está totalmente deteriorada, la salud pública. Entonces, si vas a ir a un especialista, tienes que tener por lo menos $200. Y si te ganas $3, ¿cuándo acumulas los $200 para ir al médico? Eso es por ponerte un caso pequeño. Enfermedades huérfanas, enfermedades casi que terminales, han deteriorado la vida de los venezolanos. La salud mental del venezolano pues está muy deteriorada, porque no hay cómo salir de esa depresión y de esa ansiedad con la que se vive a diario, porque es luchar todos los días para ver dónde consigo la plata, porque hoy sí hay mucho mercado, hoy sí hay unos bodegones espectaculares, marcas que ni siquiera aquí en Colombia se ven. ¿En Venezuela? En Venezuela, porque yo fui el año pasado. Hay una pequeña élite que sí que vive muy bien, ¿no? Pero los supermercados abarrotados son parte de gente que está en el gobierno, de lo que llaman enchufados. Entonces traen de todas partes del mundo todos los alimentos que quieran traer, pero no hay con qué comprarlos, porque son de alto costo. Entonces, eso hace, y cada vez que sucede una situación extraordinaria, las elecciones, por ejemplo,
cuando no se reconoció al presidente electo por el pueblo, la gente como que siente mucho más temor de quedarse y comienzan esos procesos migratorios nuevamente. Cada que se sucede un evento social, político o económico, vemos gente salir. Y la situación económica, pues, gravísima, no se escapa de todo esto. Muchachos que han dejado, gente muy joven que ha dejado de estudiar porque las universidades funcionan a medias. Porque si no hay cómo responder al profesor que tenga calidad de vida, ¿con qué gana va a salir ese profesor a enseñar? Claro. Lo mismo sucede con los de educación media, con los de educación primaria. Profesores que, imagínate que los horarios escolares cambiaron en Venezuela. ¿Y eso? Allá van a clase 2 o 3 veces a la semana. ¿Solo? Y el resto de semana se los dan libre a los profesores y a los que trabajan en las escuelas y colegios para que hagan algo, porque el gobierno no tiene cómo pagarles. Madre mía. Entonces eso hace que la gente migre, eso hace que la gente salga. Si no hay educación, no hay futuro para el país. Y si no tenemos, exactamente, entonces vemos chicos que nos llegan acá, gente muy joven, 16, 17 años, ni siquiera terminando primaria. Y eso es lo que le sirve a este tipo de gobiernos dictatoriales, tener un pueblo sumergido en la ignorancia y en la pobreza total y absoluta, para ellos largar migajas y seguir ellos ahí como rindiendo pleitesía. Un venezolano con el salario mínimo en este país, que es como de $6, incluso la maestra que nos encontramos en el video pasado nos contó que ganaba $10 al mes, tenga que trabajar 2 meses y medio para poder comprar algo así. Pero sí, efectivamente, amigos míos, existe un concesionario de Ferrari en las Mercedes en Venezuela. Esa situación no se escapa y se traslada también a la región, porque entonces llegan gente, pues el gobierno tiene 29 años en la silla. Los de 29 años hacia abajo creen que, como ese es el único gobierno que han visto, creen que entonces todo es responsabilidad de papá gobierno. Entonces, poco esfuerzo, poco estudio, poco trabajo, porque eso es lo que le han enseñado. Y ni siquiera es de criticarlos a ellos, es de entender que lamentablemente este tipo de gobiernos, porque yo no lo llamo ni siquiera izquierda, esto no es ni izquierda ni es un socialismo, esto es simplemente un fundo que ellos agarraron y quisieron gobernar y aprovecharse de todas las riquezas que tiene Venezuela. Eso es lo que te iba a decir, Alba, que a ti te tiene que doler mucho como venezolana que un país tan inmensamente rico, en el que la naturaleza fue tan generosa, empezando por hidrocarburos, pero siguiendo por minerales estratégicos, por oro, y que un poquitín bien organizado, es que casi todo el país podía ser rico, y que haya precisamente este desorden. Te tiene que doler enormemente. Claro, ¿verdad? Y duele ver, sobre todo en los niños, ¿sabes? Que no hay un futuro cierto para ellos, porque se quedan en Venezuela haciendo qué, pero salen a la región donde tampoco hay una respuesta. Entonces duele mucho ver a un país que se ha ido desmoronando como las migas de un pan. Todos los días es peor y es peor y es peor, y que nosotros desde acá, ¿qué podemos hacer? Porque la gente dice, bueno, pero ¿por qué no se van y lo sacan? ¿Cuántas veces se ha intentado? ¿Cuántos muertos hemos tenido? ¿Cuánta sangre se ha puesto del lado de la oposición para que esta gente salga? Y ellos, pues, no va a ser tan fácil la salida haciéndolo el pueblo solo. Claro. Fíjate, Alba, tú decías que tú tienes la esperanza de que esta situación finalice lo antes posible, pensando en el pueblo, en el bienestar del pueblo. Pero esta esperanza ya la tuvimos con Juan Guaidó, cuando la Unión Europea le recibió como presidente encargado de Venezuela, se le puso la alfombra roja en toda Europa, incluido en las instituciones europeas, incluido en España, pero también luego en las últimas elecciones, con Edmundo, con Corina, pero todo parecía que estaba muy estancado. ¿Por qué en este momento en concreto tú crees que hay una nueva ventana de esperanza? Porque ha pasado algo diferente que no sucedió en los 2 episodios que tú nombras, y ha sido la acción. Había un respaldo a nivel mundial con Guaidó como presidente interino de Venezuela, hubo un respaldo y sigue habiendo un respaldo con María Corina y con el presidente Edmundo González,
pero todo quedaba en palabras. En este momento estamos viendo una acción. El hecho de que esos buques estén allí, con 6.000 marines que estén allí, eso nos está indicando algo, porque yo no creo, desde mi infinita ignorancia política, no creo que Trump, sabemos que no está tan cuerdo como quisiéramos, pero no va a movilizar y a hacer un gasto tan grande en dinero, con una situación económica que está abrazando al planeta completo. No creo que sea tan desquiciado mandar todo esto solamente como para presionar y como para que la gente vea que están ahí para la foto. Quedaría en ridículo. Exactamente. Entonces creeríamos nosotros que esta acción, o es la fe que tenemos, ¿no? Que esta acción sí vaya a generar un resultado. Claro. Fíjate, ahora mismo hay una coalición de países que se está uniendo a Estados Unidos para ejercer una mayor presión internacional. Pero curiosamente España se ha mantenido al margen, el gobierno español, no España, el gobierno español. ¿Cómo lo percibís vosotros, los venezolanos en Colombia, que España no se manifieste también en apoyo de buscar una solución? Pues creo que también les debe haber pasado lo mismo que le ha pasado a otros gobiernos, que hicieron el apoyo a otras personas, como a Guaidó, como a María Corina, y que no vieron resultados y pensarán mantenerse como al margen por un momento. Sin embargo, pues yo amo a España, en lo particular, y pienso que... Te doy las gracias. Pienso que España, dentro de los errores que se puedan haber cometido, ha dado una respuesta importante al tema migratorio, específicamente al tema venezolano. A lo mejor, pues, no, como te digo, no sé nada de política, ni sé cuáles son sus procesos, pero creería que están como a la espera de poderse alistar en uno de los dos bandos. Y creeríamos que es al bando de los buenos. Porque lo hizo Francia, porque lo hizo Guyana, porque ya lo hizo Curazao. Entonces, creemos que están como a la espera de poderse unir a estas acciones que vayan a suceder. Y de no unirse no pasaría nada, porque creería yo que de alguna manera España volvería a Venezuela, porque pues hay muchas cosas que nos unen. Absolutamente. Que nos unen. Nosotros aprendimos a crecer con el español metido en todos lados. Lo primero, que estos países, cuando en España tuvimos necesidad, nos abrieron las puertas, nos acogieron con los brazos abiertos. ¿Cómo no vamos a estar unidos, por supuesto? Entonces creería yo que todo esto ha sido como tener como un poquito de espera para ver de qué manera van a accionar, porque sí debe estar todo el mundo como a la expectativa, ¿no? Aquí lo que he visto en Colombia, en los pocos días que llevo ahora, aunque es un país que he visitado con bastante frecuencia, una gran polarización. Incluso en este tema también, pues hay quien está muy a favor de una intervención, no militar directamente, pero una intervención para, digamos, deponer el gobierno del señor Maduro, pero también hay gente que está totalmente en contra. Entonces, ¿cómo se está viviendo todo esto aquí en Colombia? Porque eso ahora mismo es muy importante. Y luego hablaremos ahora mismo de las decisiones que está tomando el señor Petro, también con respecto a toda esta temática. Es que yo pienso que todo esto que yo digo acá es Alba Pereira, en lo personal. Yo creo que hay mucha ignorancia también en el tema, porque como no se sabe cuáles son las acciones que se vayan a tomar, pero yo creería que si hay una intervención, militar sería favorable para Venezuela. Todo lo que pase en este momento en Venezuela va a ser favorable. Si ya hemos visto que por vía democrática, que por elecciones, que por decisiones, no se ha podido salir de ese gobierno, pues si se necesita una intervención militar, pues que se haga. Que se va a derramar sangre. ¿Y cuánta se ha derramado? ¿Cuántos muertos se han puesto? Ojalá que no se derrame. Ojalá que no, pero yo tengo la esperanza que esto va a suceder como con el presidente que yo me lo imagino, ¿no? Así tipo comiquita, que llegaron y llegó la pluma y lo sacó y se lo llevó, porque eso fue lo que pasó, no hubo ninguna intervención, porque al final de cuentas estos gobiernos terminan siendo muy cobardes, estos hombres terminan siendo muy cobardes. Tenemos el que comanda el Cartel de los Soles, que hablan mucho y ofenden y humillan, pero a la hora de la verdad, ¿cómo no salen de Venezuela? ¿Por qué no se han atrevido a salir a otro país? Entonces creería yo que
si se da la intervención militar, pues nos tocaba, porque es la única manera de salir de esto. Claro, hablamos de intervención militar. Tenemos que hablar también del ejército venezolano. ¿Qué apoyo crees tú que tiene el Maduro con respecto al ejército venezolano? Es decir, si en caso de una intervención, ¿cuál sería la reacción de verdad del ejército venezolano? Ahora hay muchos vídeos en los que juran y perjuran que lucharán hasta la última gota de su sangre, que es lo que corresponde a militar, que van a defender al gobierno de Maduro, que van a defender al señor Maduro. ¿Tú crees que eso sería así? ¿O precisamente lo que está haciendo Estados Unidos es esa presión, ejercer este asedio naval para precisamente que haya militares que se empiecen a cuestionar el apoyo al señor Maduro? Sí. Pienso definitivamente que esa es una de las estrategias que ellos tienen. Esa presión debe ser terrible para tratar de evitar. Porque si vamos a ver una intervención militar en Venezuela, no hay un ejército que salga a defender, por lo menos no como era antes, que salgan a defender. Quienes quedan allá, quienes están dentro de todo este proceso militar, son personas que cuidan a Maduro y sus secuaces. Allá no hay una protección al pueblo. Allá, desde que Hugo Rafael Chávez llegó al gobierno, todo ese esquema militar fue cambiando. Ellos son personas que trabajan y viven en función de proteger al presidente y de proteger todo lo que implica que ellos no pierdan el estatus que se les ha dado. Sobre todo la cúpula militar. Sí, sobre todo la cúpula militar. Nosotros hemos recibido aquí militares que se han tenido que escapar de Venezuela porque no estaban de acuerdo con lo que estaban haciendo sus jefes. Y no te estoy hablando solamente del soldado, te estoy hablando de rangos altos. Nosotros tuvimos en Cúcuta un trabajo que hicimos cuando teníamos acá cuando se cerró la frontera. Y para que lo entiendan nuestros seguidores, Cúcuta, que está en la misma frontera entre Colombia y Venezuela. Porque es que Bucaramanga, para que lo entiendan mejor, es una frontera extendida de lo que es Cúcuta. Entonces, tuvimos acá a Calderón Berti como embajador de una embajada que no era embajada, ¿sí? Porque es que en el gobierno venezolano pues tenemos dos presidentes y ninguno de los dos ejerce. Teníamos una embajada que no era embajada. Y recibimos allí en Cúcuta un grupo de aproximadamente 60 hombres, capitanes, coroneles, habían un general, que venían huyendo, cual prófugos de la justicia, porque sencillamente alzaron su voz y dijeron: no estamos de acuerdo con lo que están haciendo. Y fueron perseguidos y siguen siendo perseguidos políticos, tuvieron que salir ellos y sacar a su familia en la noche cual delincuente común, porque el gobierno fue tras todo lo que ellos tenían y tras todo lo que ellos podían haber tocado, ¿no? Porque no estuvieron de acuerdo con el gobierno. Entonces, una intervención militar, hemos visto los videos que son adultos mayores que están de acuerdo o no, no sabemos, pero es la única manera de garantizar un sustento. Mira que ayer me pareció tan grotesco un video de una señora que la están haciendo firmar el alistamiento a las filas para defender a la patria. La señora tiene una discapacidad muy notoria, no tiene piernas. Que no tiene piernas. No tiene piernas y está en silla de ruedas. ¿Cómo haces eso burlándote? Eso es una burla más que le hacen a la gente. Entonces esta señora, ¿cómo va a defender? Mientras le da la silla, ¿cómo agarra el fusil? Entonces ponen a la gente a ridiculizarla y lo ponen de payasos del mundo, porque este video le ha dado la vuelta al mundo, porque me han hecho comentarios unos amigos que están por allá en Argelia. Me dijeron: ¿viste el video? Argelia, sí. ¿Viste el video? Yo, por Dios, sí lo vi, pero a ese nivel. Hasta perder la vida si fuese necesario, ¿lo juran ustedes? Si has visto los videos de los milicianos, que le llaman ellos, adulto mayor, que no ven que pues está su salud deteriorada. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué puede hacer esa gente? Entonces yo no creería que haya tanta intervención. A lo que sí le tengo miedo es a las opiniones de los gobiernos que están alrededor.
Pues hablamos de eso. Hace muy pocas horas el señor Maduro le daba las gracias al señor Petro por haber desplazado a la frontera una cantidad muy importante de tropas, ¿no? Hay quien cree que es una manera a lo mejor de significarle su apoyo y hay quien cree que a lo mejor está facilitándole una ruta de escape al señor Maduro. ¿Tú cómo lo interpretas, Alba? Hay un poquito de las dos. Yo interpreto que esta es una manera, porque ayer una periodista venezolana que vive en Estados Unidos, que tiene mucho contacto con todo el tema militar de allá, publicaron unas imágenes de el avión presidencial queriendo salir de Venezuela. Creería yo, y lo quieren hacer por Maracaibo. Al hacerlo por Maracaibo tienen que atravesar el cielo aéreo colombiano. Creería yo que esa es la intención, de darle como la posibilidad. Pero eso es lo que hablamos nosotros acá. ¿Quién sabe cuáles son los acuerdos a los que ellos puedan llegar, los secretos? Porque fíjate tú, que se me viene a la mente ahorita lo que hizo María Corina en la operación Guacamaya, no sé si supiste. Habían en la embajada de Argentina en Caracas, estaban 5 personas que trabajaban con María Corina, su abogado, los que se encargaron de la campaña. A ellos los amenazan y ellos piden asilo en la embajada de Argentina. El gobierno, el narco régimen venezolano, empezó a quitarles la luz, a quitarles el agua, pues obviamente no les permitían la entrada de alimentos. Eso era una vulgar violación a sus derechos humanos. Y eso sería como a mitad de año, como a mitad de marzo, por ahí, hicieron la operación Guacamaya. Sacaron a los 5 que estaban en la embajada, en las mismas narices del gobierno, incluyendo a la mamá de María Corina, y se las llevaron a Estados Unidos y el gobierno no supo cómo hicieron eso. Luego salió Diosdado Cabello hablando de que eso había sucedido, era por un acuerdo que ellos habían firmado, no sé qué. Habrá que esperar que todo este proceso pase y saber cuál es la verdad. Pero también dentro de todo este proceso que mandan tropas de un lado y de otro, creo que también deben haber secretos entre los gobiernos. Seguro. Muy seguramente ya Trump habrá hablado con Petro o con Maduro, entréguese o haga esto o haga lo otro y váyase tranquilito y los dejamos en paz. Pero lo que sea que vaya a suceder va a ser lo mejor para Venezuela. Y a eso es que le apostamos. Pero también el mandar esas tropas a esa zona muy sensible, por así decirlo, de Colombia, no puede crear problemas internos dentro de Colombia, porque ahora allí movimientos guerrilleros, subversivos, que puedan verlo como una afrenta, como que van a su territorio fuerzas militares, y esto puede dar origen a enfrentamientos. Pues voy a decir algo en lo que me voy a comprometer un poquito. No creería que se vayan a dar enfrentamientos, porque pues si hay esos acuerdos, ya la parte de las disidencias lo deben saber. Porque es un secreto a voces que el cartel de los soles, que lidera Diosdado Cabello y Nicolás Maduro, forman parte de las directivas de las disidencias. Entonces, podría haber un enfrentamiento, quizás, pero no sería como tan fuerte, porque ellos están apoyando. Si lo vemos así, estarían el ejército apoyando, dándole apoyo al gobierno, y los grupos al margen de la ley también le dan apoyo al gobierno venezolano. Entonces no tendría por qué haber enfrentamiento, desde mi parecer. Muy bien. Alba, pues queridos amigos, veis que ha sido un placer poder contar con la opinión de una persona que de verdad conoce a fondo Venezuela y Colombia. Ella es venezolana, lleva ya muchos años viviendo en Colombia, y por eso es tan importante contar con este tipo de voces autorizadas, porque sabéis que muchas veces hay personas que se ponen a hablar y no han estado ni siquiera nunca en los países, los desconocen completamente. Lo que sí deseamos es todo lo mejor para nuestros hermanos venezolanos, todo lo mejor, que a ser posible todo esto se resuelva sin derramamiento de sangre, de la manera más pacífica posible, y sobre todo que sean los venezolanos los que decidan la suerte de su país y de ellos mismos, y siempre
Por encima de todo, que triunfe la democracia. Pues muchísimas gracias, Alba. Ha sido un verdadero placer contar con tu análisis. Un verdadero Y te placer. esperamos en Venezuela. Por supuesto. La próxima entrevista la hacemos allá. Ojalá. Y en libertad y en democracia. En libertad y en democracia. Muchas gracias. Muchas gracias por tu apoyo al canal. Puedes suscribirte, pulsar la campana de notificaciones para estar al corriente de los próximos vídeos y de momento aquí te dejo un par de ellos que espero que te gusten y que sean de tu interés.